Hola amigos de Facebook, bienvenidos a otro en vivo aquí en Conexión. Espero que hayan tenido una muy buena semana y antes de comenzar los y las invito a que compartan la transmisión a sus amigos, a sus familiares, para que lleguen aquí y escuchen un poco del tema de que vamos a hablar el día de hoy. Y mientras tanto, les voy contando de qué vamos a hablar, ¿no? En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante y es la repercusión que tuvo la pandemia en nuestro país, ¿no? Cómo afectó esto a los diferentes sectores económicos y a ciertas regiones de Colombia, específicamente la crisis del turismo, de la agricultura, de la ganadería, de la salud, de la educación y demás. Y para esto están parte del equipo de trabajo de La Lupa Podcast y pues les explico, La Lupa Podcast es un convergente que realizaron aquí Nicole Carletti y Lizeth Pisa, quienes están aquí en este momento para contarnos un poquito más sobre la experiencia que ellas tuvieron al momento de realizar este convergente. También pues les doy el crédito a las otras chicas que estuvieron con ustedes trabajando, Camila Márquez, María José Alzate y María Paula Suárez. Y bueno, también por esta misma razón, chicas, quiero darles la bienvenida a ambas y agradecerles por estar aquí en este espacio compartiéndonos un poco de su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de estar acá? Hola Laura, hola a todos los que están viendo Conexión Externado en este momento. Pues estamos muy felices de compartir este proyecto que hicimos pues 5 muchachas en, en, en la universidad. Entonces pues nada. Ah, Igual, hola a todos los que nos están viendo, hola Laura, hola. hola Lice, y pues hola a todos. Pues es un gusto estar acá presentes. Yo creo que lo digo por parte también de todas mis compañeras, y es que fue un esfuerzo que valió la pena después de todo, porque pues dio frutos y fue una gran experiencia. Bueno, chicas, y para empezar a hablar un poquito sobre el tema que ustedes abordaron, que es muy importante para la realidad que estamos viviendo y que vivimos también el año pasado en nuestro país, ustedes cuando se plantearon este trabajo, ¿tenían algún interés particular por abordar este tema? Pues digamos que estábamos tanteando qué temas nos gustaría hacer, pero lo primero fue que queríamos hacer crónica hablada. Entonces pensamos como cómo podríamos hablar de la crónica hablada y queríamos hablar de la pandemia, pero no solamente de la pandemia, tantas cosas que ya se han hablado, ¿sí? Problemas de salud y toda la cuestión que no dejan de ser importantes, pero queríamos darle un toque diferencial. Entonces empezamos a indagar y ya con el tiempo pudimos darle el enfoque de contrastar las políticas públicas. Sí, un tema muy Y importante. bueno, pues también yo añado ahí algo, y es que, digamos, a todas nos aterraba como un poco el hecho de ver, por ejemplo, los noticieros, redes sociales, inundadas como de tantas noticias que estaban pasando o que pasaron ya en su momento, y pues nos aterraba ver que, por ejemplo, pues salían varias noticias diciendo pues que habían subsidios, habían ayudas y otras cosas, pero que en realidad otras personas, otros ciudadanos pues exponían que pues no es cierto, que era muy complejo llegar a ellos y pues que necesitaban ayuda en verdad. Entonces también era un poco el poder visibilizar a esas personas pues que no podían aparecer como en los noticieros y demás. Sí, de hecho, algo pues que ustedes mencionan y que está muy presente en la Lupa Podcast es el tema de esas políticas públicas que implementaron, que se supone que tendrían que ayudar pues a estos sectores que también hemos mencionado anteriormente, pero entonces, ¿por qué decidieron hablar específicamente de ese impacto pues de las políticas públicas para ciertas regiones y para ciertos sectores en Colombia? Lo que pasa es que nosotras como periodistas también nos hemos dado cuenta que salen las noticias de que se va a hacer esta cosa, se va a hacer lo otro, y luego salen las denuncias, que la gente se está quejando, pero entonces uno no sabe entonces qué pasó en ese intermedio, qué pasó en el intermedio de lanzaron esta política pública, van a ayudar a estas personas y luego terminan quejándose o el tema termina olvidándose. Entonces, a partir de ahí surgió como ese interés de saber qué pasaba en el durante del desarrollo de esa política pública. Y eso determinó un montón de horas de investigación del equipo de la Lupa.
No, sí, total. De hecho, pues el hecho de saber qué es lo que estaban implementando en cada departamento, que ustedes bien lo reflejan a lo largo del Convergente, es evidente. Pues para las personas que nos están viendo, les comento que pueden ir a Conexión a ver la Lupa Podcast para que sepan un poquito de lo que estamos hablando. Y es eso, que implementaban ciertas políticas para, pues se supone mejorar como el momento en el que estaban pasando ciertas regiones y no se cumplían o a veces, no sé, no tenían mucho que ver con la realidad. Digamos, me acuerdo mucho del caso de San Andrés, que tenían que tomar ciertas medidas preventivas, pero ¿qué hace una persona cuando pues se puede estar muriendo de hambre y no poder salir a conseguir su sustento diario? Es algo que resulta irónico, ¿no? Pero pues que sucede aún hoy en día en nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que San Andrés, en el caso en específico, que fue uno de los primeros que encontramos, pues San Andrés vive del turismo, ¿no? Entonces, en el Convergente van a poder encontrar que o sea, el turismo se detuvo, ¿sí? Pero entonces el hambre no se detiene, la economía no se detiene, el alquiler no se detiene, los hoteles no se detienen, o sea, tienen que pagar un montón de deudas y entonces, ¿qué se estaba proponiendo y qué era lo que realmente estaban pensando las personas allá? Y ahí es cuando surge toda la indagación, pues, de las fuentes. Sí, exacto, digamos, pero ustedes al momento de realizar este convergente tenían como algún conocimiento previo como de esas fallas que estaba teniendo el Estado o algo por el estilo, digamos, como que alguna de ustedes supiera como en este departamento está pasando algo, o ya fue cuando dijeron vamos a hablar de esto y vamos a empezar como ya a buscar más a fondo de cada departamento, porque pues que recuerdo. Sí, claro, pues de hecho fue justamente por allegados, personas cercanas, familiares y demás personas. Nosotros sabíamos que de alguna u otra forma alguien cercano nuestro o no iba a estar afectado pues a causa de la pandemia. Entonces fue por eso también que nosotros empezamos a indagar un poco a poco lo que estaba sucediendo y pues contrastando lo que estaba diciendo el gobierno. Entonces también por eso fue que indagamos a profundidad todo lo que pues pasaba en noticias, alrededor, en periódicos, bueno, en un montón de panoramas, en todo lo que estaba pasando y empezamos a profundizar pues en el tema como tal. Sí, no, total. Y digamos, ustedes ya a la hora de tener como su trabajo como ya definido, ¿cuál sienten que fue el objetivo principal de todo este proyecto en conjunto? Como qué más querían visibilizar, aparte de lo que pues ya hemos hablado hasta ahora en nuestro en vivo? Pues aparte de las políticas públicas y de la pandemia, también sentíamos que en Colombia está un poquito esta mala costumbre de contar todo desde la centralidad. Entonces, por eso el lema o el eslogan de La Lupa Podcast era desde Bogotá hasta la periferia. Y en ese sentido tratamos de ampliar mucho la búsqueda a problemáticas que no solamente se presentaran en la parte cundiboyacense o en la parte andina, sino irse al Amazonas, irse a San Andrés. En la investigación también, pues hicimos unos juegos que se fueron a toda la zona fronteriza y es darse cuenta que Colombia, así sea un solo país y comparta un montón de problemáticas, cada una de esas problemáticas tiene un sentido distinto en cada territorio. Entonces, eso nos hacía darnos cuenta que uno a veces compara las cosas muy desde la centralidad y no está entendiendo cómo son las cosas desde esas zonas que son un poco más rurales. Sí, claro, es que el hecho es como meterse y cómo hicieron, cómo fue ese proceso como de ya meterse tanto en el tema desde la distancia, ¿no? Porque como tú lo dices, o sea, uno está como muy metido acá, Bogotá, centro del país, y cómo lograron como, sí, trasladarse, pues no, obviamente físicamente no, pero como sí, a esos lugares y ya en serio meterse en el cuento con todo esto. Pues uno, yo creo que fue más que todo el poder indagar y el poder entrevistar a muchísimas personas, ¿no? No solamente nos quedamos con una fuente del lugar, no, pues porque necesitamos diferentes perspectivas de lo que estaba pasando, necesitamos la perspectiva desde el empresario hasta la persona más humilde o el que vivía del día a día. Entonces fue por eso que logramos contener todo, por ejemplo, pues en un podcast, que es en este caso. Y bueno, Pues dale, dale.
Digamos que había un mínimo que nosotras nos habíamos propuesto. Era tener un testimonio de autoridad, una persona que se viese afectada o que una persona que conociera el territorio de antes y pudiese hablar del antes y el después. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos propusimos la meta. Obviamente, habían unas fuentes que eran mucho más difíciles de conseguir, que en tiempo estábamos pues un poquito ahogadas y decíamos cómo vamos a lograrlo y al final lo lográbamos porque decíamos esto lo tenemos que hacer sí o sí porque esto nos va a aportar también en nuestras carreras y le va a aportar a otras personas. Y digamos, de así, lo que tú me cuentas, ¿cuál sientes que fue como la fuente que más se les dificultó conseguir? Uy, no sé, Carleti, ¿se te viene una a la mente? Así como de momento. Uf, yo me acuerdo que, por ejemplo, El pues experto de haciendo una... agricultura, ¿no? Sí, justamente iba a decir esa, la agricultura. Yo creo que fue una de las más densas de conseguir, que pues se logró, fue todo por un trabajo en equipo, básicamente, ¿sí, no? Sí, yo me acuerdo que teníamos un esquema de las fuentes posibles que estábamos tratando de contactar y en ese o sea, precisamente teníamos como 5 posibles contactos de los cuales solamente nos contestó uno y ni siquiera fue de esos 5, fue un sexto que apareció. Entonces, digamos que la búsqueda es no quedar, o sea, la invitación es no quedarse pues de brazos cruzados, no me contestó, pues hay más gente Y a, que puede hablar del tema. y a la final, ¿cómo lograron contactar con él? Con Pues el del ministerio. yo creo que un voz a voz también, claro, nuestras familias nos ayudan, nuestros amigos nos ayudan, hey, tienes un contacto, a ver si tienes alguien que trabaja allá. Y María Paula, pues ella en ese momento estaba en Anapoima, si no estoy mal, no, Sí, nada, estaba en la mesa con Dinamarca y logró conseguir un contacto que tenía contacto con esta persona del ministerio. Y creo que también fue que le escribió por Twitter, o sea, a partir de ahí fue como que pudimos hacer todo el engranaje, por decirlo así. Pero pues súper porque a la final la lograron, pues el hecho es que es una fuente oficial, sí tiene su dificultad, ¿no? Y el hecho como que va a ser algo publicable, en parte también les afectó de alguna manera o no. Pues en este caso no, pues creo que Carleti sabe un poquito más sí. de esto. Pues digamos, a ver, yo me acuerdo que, digamos, cuando se hizo todo el trabajo con esta persona, no hubo ningún problema con esta persona. Sin embargo, cuando se entrevistó, yo me acuerdo que Lisette entrevistó a un patrullero que aparecía como fuente de San Andrés y justamente él sí pidió pues que fuera en anonimato, que por obviamente ciertas cuestiones para no tener problemas con la policía y demás. No, total. Ibas a decir, No, no, no. ok, vengan chicas, sigamos porque ustedes, bueno, todo el equipo de trabajo, que también hay que tener en cuenta, decidieron que como su producto principal o su formato principal fuera precisamente el podcast. Pues yo creo que eso tiene de parte y parte, tipo cosas que queríamos nosotras y cosas que estábamos viendo también en la clase de convergencia. Nosotras tuvimos la oportunidad de conocer en la clase un montón de formatos de podcast y yo les propuse, de hecho fui yo la que les propuse, tipo, yo quiero hacer algo así, quiero hacer crónica hablada, quiero que contemos la historia y si bien no es crónica hablada, es como reportaje hablado, siento Sí. yo, que es un poco más reportaje hablado. Pero eso fue básicamente como que yo les presenté la idea, les dije, ¿qué tal si escuchamos esto y tratamos de hacer algo similar? Y pues como que les gustó. No, súper, súper Sí. porque sí logran atrapar a la gente. Y pues aparte también añadir ahí, pues también se escogió este formato por la versatilidad que esto tiene, ¿no? Digamos, a comparación de otros formatos, este tiene la opción de que, por ejemplo, tú lo puedes escuchar en cualquier lugar, ya sea si estás estudiando, estás trabajando, estás yendo a otro lugar, entonces tú puedes estar tranquilo escuchando y te puedes enterarte del tema fácilmente, lo cual no es posible pues con otros formatos. Entonces también fue un poco esa versatilidad y esa dinámica. Sí, sí, eso tienes toda la razón porque pues es un formato que sí que tú puedes llevar a todas partes, que puede ser escuchado, puede ser
se sigue difundiendo, ¿no? Pues por también las redes sociales por las que tanto pues nos movemos actualmente y todo. Digamos, chicas, yo recuerdo mucho la parte del convergente de ustedes en el que en la parte que aparece un mapa de Colombia, que para quienes no saben de lo que estamos hablando, pueden ir en este momento como a ojear lo que es la Lupa Podcast mientras nos escuchan, para que sepan acá lo que les estoy comentando. Recuerden, en Conexión Externado, en la parte del mapa donde ustedes se enfocan en las zonas fronterizas, ¿por qué esa decisión de enfocarse en en ese tipo de regiones? Pues yo creo que eso tiene dos respuestas. Yo creo que primero hay que hablar de por qué hacer un mapa con juegos interactivos y Carletti es la que sabe. Y yo ya te respondo lo demás. Bueno, pues nosotros decidimos, bueno, en un principio también fui yo la que pues dio la idea de los juegos, pues en un principio pues parecía extraña la idea, ¿no? Sí. Pero luego ya todo empezó a coger forma poquito a poquito, pues porque yo dije, a ver, es un tema que es denso, o sea, es un poquito complicado de digerir. Yo dije, bueno, pues aprovechando el blog, el formato, el podcast, todo esto, dije, pues añadamos juegos, ¿por qué no? Dije. Entonces decidimos pues añadir juegos también porque es muy dinámico, es una forma muy digerible pues para los oyentes, para las personas que nos ven. Em, no aburre, entretiene y las personas logran comprender a profundidad el tema. Entonces, también por eso fue que lo escogimos y salió a flote. Sí, Sí, salió a flote y yo les cuento aquí entre nos que yo cuando estaba navegando y literal lo jugué, se me quedaban pues muchas cosas y siento que lo lograron muy bien, ¿no? Porque no es un montón de texto que mucha gente no lee, como pues podemos saberlo pues, en la era digital y todo esto. Y eso que lograron con los juegos, que uno diría, ay, no puede ser para niños, no, o sea, uno aprende mucho jugándolos, ¿no? sí, pues digamos que ya para responderte por qué escoger las zonas fronterizas, pues como te había comentado, el eslogan de la lupa es desde Bogotá hasta la periferia. Y nosotras, por el tiempo del semestre y toda la cuestión, planeamos desarrollar 3 capítulos, ¿cierto? Entonces, estos 3 capítulos estaban en zonas muy apartadas. Una era la región insular, que pues es San Andrés y Providencia. Luego estaba el Amazonas y luego estaba la parte cundiboyacense, del altiplano cundiboyacense. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, es que están 3 zonas, pero les estamos diciendo a la gente, vamos de Bogotá hasta la periferia y una de las zonas es centro. Entonces dijimos, no, nosotros tenemos que cumplir con lo que nosotros estamos proponiendo como la Lupa Podcast y quisimos profundizar en cada una de las zonas fronterizas. Eso fue un trabajo súper dinámico porque cada una realizó una cantidad de juegos, hizo una investigación, digamos que cada una de las preguntas tenía sus fuentes argumentadas, o sea, era, digamos, una condensación y como un engranaje entre todas muy increíble y que realmente pues nos ayudó muchísimo a conocer también de nuestro país porque era increíble las cosas que nos dábamos cuenta de la pandemia de los territorios durante la pandemia. Claro, digamos, hay un punto ahí, es que ustedes entrevistaron, me dijeron, desde las fuentes oficiales hasta las personas que habían estado afectadas. Ya me contaron un poco sobre cómo consiguieron estas fuentes oficiales y más o menos Nicole me había contado sobre cómo consiguieron, que por fuentes con amigos y todo esto, cómo contactaron, digamos, con las personas que habían resultado afectadas en San Andrés, ¿no? Porque es como, no sé, la distancia y todo eso, algún amigo, algún familiar les dijo como, bueno, yo conozco a esta persona o cómo hicieron ahí. No sé si quieres responder tú, Car. Sí, pues básicamente fue lo que habíamos comentado antes de, pues gracias a amigos, familiares y conocidos fue que logramos llegar a esas fuentes. Entonces, por ejemplo, pues cuando Lisette hizo, yo creo que la del Amazonas también que fue muy importante porque era muy complejo pues conseguir pues a una persona de alguna comunidad indígena y demás, pues que nos diera la entrevista, ¿no? Entonces, con contactos, amigos, familiares, conocidos, nos fuimos integrando pues cada vez más con ellos
y pues de ahí salían las entrevistas. Y como te digo, no era solamente una, sino que eran Total. diversas como para tener un mejor punto de vista de lo que estaba pasando. Sí, total. Adem- bueno, Listo. además, creo que uno como que logra, si logras hacer una buena entrevista, a veces existe la posibilidad de que esa misma persona te pueda brindar el apoyo con otra fuente, y eso nos pasó. Digamos, yo contacté a una chica que estaba en el Amazonas y esta chica me dijo, sí, yo conozco un doctor que pues puede hablarte un poco de la medicina tradicional que se habla pues en el capítulo, y este doctor nos habló pues de la medicina tradicional, pero también es médico, pues médico normal, o sea, médico como todo el mundo. Entonces uno Sí. decía, qué curioso que uno pudiese encontrar algo así ahorita. Sí, es muy curioso y qué chévere que hayan logrado como enlazar con tanta gente para poder construir pues lo que ahora es la Lupa Podcast, que por cierto, las personas que van llegando hasta este momento, les recuerdo que vamos a repostear en nuestro en vivo de hoy, en nuestro IGTV y en nuestro canal de YouTube, que por cierto están súper invitados a que se conecten pues con nosotros en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal para pues que puedan ver y no se pierdan ni un segundo de lo que hemos hablado hasta este momento con la Lupa Podcast. Así que pues los estamos esperando y que sigan compartiendo esta transmisión. También recordarles que ingresen a Conexión Externado y busquen la Lupa Podcast, que allá está disponible para que conozcan lo que hicieron estas chicas con este convergente que logra visibilizar esas problemáticas que muchos vivieron pues en el país tras llegar la pandemia o el COVID-19. Y bueno, chicas, ahora sí regreso con ustedes y pues nada, seguimos acá hablando de lo que es el podcast que realizaron, que pues acá retomando, ustedes lograron realizar un buen trabajo con las fuentes y con los contactos que ustedes hicieron allí. Y hay un punto muy importante que también quiero resaltar, y es que utilizaron infografías sonoras. Entonces me gustaría saber qué las motivó a utilizar ese tipo de recurso sonoro, que para quienes no lo conocen, quienes nos están viendo, es una forma de sonorizar datos, ¿no? En el que te pueden representar tantas personas, por ejemplo, han muerto de coronavirus y te muestran un sonido para hacer una semejanza a la cantidad de personas que murieron por coronavirus. Entonces, ahora sí, es con ustedes, chicas, ¿qué las motivó a hacerlo? Pues creo que conocimos el recurso en la clase, realmente. Nosotros, pues sí habíamos escuchado podcast con anterioridad, pero no teníamos, digamos, la claridad de que existía la infografía sonora y toda la cuestión. Y apenas conocimos el recurso, tuvimos que hacer un ejercicio en clase y nos gustó muchísimo. Y dijimos, esto deberíamos meterlo en el podcast. Creo que aparece en 2 capítulos, si no estoy mal. Una persona en específico que es María José, se dedicaba a editar las infografías sonoras. Carletti pues la apoyaba muchísimo porque ella pues era prácticamente como la jefa de la edición del podcast, que es un contenido grueso. Entonces pues lo escogimos básicamente porque nos parecía también un tema complejo, y creo que la infografía sonora hacía que fuera un poco más ligero para la audiencia. Sí, claro, porque digamos si uno le empieza a hablar de cifras o digamos porcentajes, es un poco complejo para pues cierto tipo de audiencia y es más comprensible de ese modo, ¿no? Pues con lo que ellas realizaron ahí en la Lupa Podcast como tal, chicas. Y digamos, hace unos momentos nos hablaban como precisamente de todo este concepto que es la Lupa Podcast. No sé si quieran ahondar un poquito más en lo que es el nombre de pues la lupa, ¿no? Que pues tú ya me lo habías mencionado un poco, ¿no? Para la gente que acá llega hasta este momento. Sí, bueno, pues en principio teníamos como varios nombres, Sí, ¿qué otros pero yo nombres creo se que, propusieron? Que recuerden, si los recuerdan. uf, No, Laura, no me no, No, acuerdo. no llegan hasta allá. yo creo que la lupa ya se quedó en nuestra conciencia. Sí.
Pero, pues digamos, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la Lupa Podcast era como la mejor expresión para hacer lo que estábamos haciendo, pues que era básicamente, como dijo Lisa ahorita, de Bogotá hasta la periferia, y es el poder llegar a esos rincones donde normalmente puede ser difícil que, por ejemplo, pues los noticieros o demás personas pues puedan escucharlos. Entonces, básicamente fue eso. No sé si Liz quieras añadir algo más. Pues como que yo siempre lo pensaba cuando salió lo de la Lupa Podcast, realmente eso salió como, ay, ¿qué les parece la Lupa Podcast? Y es como, ay, sí, sí, me gusta, pero no, fue muy dando ideas en lluvia de ideas y quedó gustando. Creíamos que lo íbamos a cambiar a la larga y resultó que no, porque la lupa es como fijarse en un punto en específico y es entender lo que te decía ahorita, que si bien Colombia es todo un país, ese territorio tiene unas situaciones complejas y específicas que la lupa podcast iba a mirar, o sea, se iba a enfocar solo ahí. Y ese era el punto. Y realmente lo lograron muy bien porque pues a la hora de que uno piensa en la lupa es pues algo que te enfoca a algo de una manera más amplia y como escarbar ahí en el lugar pues donde se está llevando a cabo pues esta situación compleja y particular. Entonces, la verdad, o sea, como que le pegaron a lo que querían comunicar, que pues es algo muy importante, ese concepto que ustedes tuvieron bien marcado allí, chicas. Y a la final, ¿ustedes cómo se sienten al haber logrado un proyecto como este? Pues yo realmente estoy muy contenta todavía. Ya han pasado que 4 o 5 meses después de la realización, pero como que fue cerrar la carrera con broche de oro. Si bien yo no me he graduado y estoy en prácticas, pues digamos que ese último convergente fue meter todo, fue meter lo que habíamos visto con un profesor en periodismo, fue meter lo que habíamos visto de realización sonora alguna vez, fue, o sea, fue meter todo lo que habíamos visto en la carrera y hacerlo bien. O sea, yo sentía que había también y esto también lo tengo que decir, yo agradezco mucho el grupo de trabajo que nosotros, pues que nosotras teníamos, porque nosotras nos comunicábamos muy bien, porque nos dividíamos el trabajo, pero también estábamos muy pendientes de lo que hacía la otra, tratábamos de corregir. Entonces, como que fue cerrar con broche de oro. Para mí es como mi medallita, tipo la Lupa Podcast. Yo voy a hacer promoción toda la vida de ese trabajo. Sí, igual, no, yo también me siento muy orgullosa pues de haber participado pues en este proyecto. Yo creo que una de las cosas, igual como lo dijo Liz, más enriquecedoras pues fue haber tenido un buen equipo de trabajo, porque digamos, lo bueno fue que cada una tenía aptitudes diferentes, entonces que Liz, una súper dura en toda la parte de redacción, que María José en edición, que Camila igual en entrevistas en redacción, que María Paula también igual entrevistas, yo en edición y así, y como que nos complementábamos muy bien. Entonces fue algo que también contribuyó muchísimo a que esto se pudiera realizar. Claro, porque ahí sí se logró lo ideal que uno busca es el trabajo en equipo, ¿no? Y a la final, ¿cómo qué experiencia sienten y que les deja todo su proceso, desde investigación hasta el producto final, para su vida laboral, pues que ya en este momento la están teniendo? Pues digamos, en mi caso, pues obviamente poniendo en práctica mucho de lo que pues hemos visto a lo largo de la carrera, ¿no? Y también de esto último que hicimos, pues que este fue un gran trabajo. Y pues en mi caso toda la parte de edición, aprender, saber narrar las cosas, que esto tiene un sentido, una forma de ser, entonces yo creo que fue de verdad muy, pero muy útil. Pues yo creo que con lo que más me quedo es el trabajo en equipo. Creo que uno en la carrera se demora muchísimo aprendiendo a trabajar en equipo. No nos digamos mentiras, a veces es difícil, pero, pero creo que con la lupa entendí que dirigir no es dar órdenes, sino que, pues porque yo soy la directora, ¿no? Pero era la directora en cuestión de que estaba súper pendiente y revisaba y toda la cuestión, pero
pero todas estábamos súper involucradas en el proyecto y creo que ese es el punto que más me sirve para la vida laboral y es tipo, uno tiene que encontrar personas para trabajar de ese tipo, ¿sí? También no hay que negarse a las ideas, digamos, pasar de pensar una infografía quieta a hacer juegos dinámicos en un mapa, así fuese más trabajo, porque fue mucho trabajo el que realizamos. Esos juegos los revisamos mucho, mucho, mucho para que la interacción estuviese perfecta e impecable. Eso también demuestra que, digamos que hay que tener disciplina, hay que tener dedicación, no hay que rendirse, hay que escuchar las ideas. O sea, yo abrí mis horizontes muchísimo para las cosas que podría hacer como comunicadora y periodista con ese trabajo. No, y es que esa es la idea de este tipo de trabajos, ¿no? Que te dejan como algo para que tú puedas aplicar ya. Pues no sé, ahorita que pues todas estamos en prácticas, pues en el trabajo decir como, bueno, esto pues es así y lo voy a aplicar porque es algo que yo logré aprender haciendo un proyecto como este, que es La Lupa Podcast, ¿no? Para los que siguen aquí con nosotros. Y bueno, chicas, es súper interesante pues escuchar este tipo de experiencias que les dejó este trabajo. La verdad, pues les agradezco a ambas por estar aquí, por contarnos sus experiencias, todo su proceso creativo, todo lo que tuvieron que hacer para lograr entrevistas y todo. Entonces, realmente muchas gracias por este espacio y gracias también a nuestro público que sigue aquí por quedarse hasta este punto de la transmisión. Yo quería decir una última cosa y es Claro. que creo que se nos olvidó decir que había como una sexta integrante en el trabajo y fue toda esa sabiduría que hizo Mónica, que es la profesora de taller de convergencia, Sí. porque Mónica estuvo súper pendiente, siempre creyó en el proyecto, o sea, realmente todavía nos dice que es pues, que es un buen proyecto, no sé si el mejor o no, yo creo que en el externado hay mucho talento, sí, realmente, Sí. y en el curso hubo también proyectos maravillosos, pero quiero darle las gracias en el nombre de la Lupa Podcast por esa sabiduría, porque tampoco hubiese sido posible sin todo ese control y sin todas esas revisiones que ella hacía y aprender, digamos, de esa manera, ser tan organizada, que esa es una de las cosas que más nos ayudó durante ese proceso. Sí, Sí, igual. Yo también, pues, obviamente quisiera darte las gracias a ti, Laura, pues, por brindarnos este espacio. Obviamente, pues, a todas nuestras compañeras, pues, que fueron parte de este proyecto. Igual también, gracias a Mónica fue que logramos esto, trasnochaba con nosotras también para lograr todo esto, entonces, fue muy útil porque el resultado fue excelente, de verdad. sí, eso es súper porque sí, me imagino que también, igual que el proceso, llenar los trelos y pues hacer las entregas debidas, no, y es algo que realmente funciona un montón. Al final todo está en orden y pues se logra un trabajo como este. Y chicas, igualmente a ustedes muchas gracias de parte de pues el equipo de Conexión. Y para la gente que sigue aquí, les recuerdo que pueden ir a Conexión Externado para ver La Lupa Podcast. No es más solamente que puedan buscar como tal el nombre de pues La Lupa Podcast, como ya lo dije anteriormente. Y también recordarles que si ustedes quieren estar en este espacio hablando sobre su proceso creativo, sobre la experiencia que tuvieron realizando algún trabajo audiovisual, un convergente, un texto, entre otros tipos de formatos, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales y podrán estar acá en uno de nuestros envíos. Y recuerden que el único requisito es haber publicado en Conexión Externado. Y ya sin más que añadir, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con otro trabajo de nuestros estudiantes. Así que espero que les vaya muy bien y hasta luego.